Este video fue patrocinado por Novartis y está destinado a profesionales de la salud. Pueden seguir aprendiendo de temas de interés en medicina utilizando su plataforma de aprendizaje gratuita Cardio on the Go. Link en la descripción. Bueno, ¿qué paciente tenemos acá? Doc, pues tenemos un paciente de 55 años, su único antecedente de importancia es hipertensión arterial, para lo que toma losartán y amlodipina. Al examen físico, el único hallazgo de importancia es un índice de masa corporal de 32. El día de hoy, él consulta por un cuadro de 4 meses de evolución de disnea de esfuerzo, por lo cual fue a neumología el mes pasado y le descartaron neumopatías. Ellos lo enviaron aquí con algunos paraclínicos que tenemos acá. Ok, ya ahorita vamos a ver los exámenes, pero antes, ¿qué le parece? ¿Podría ser falla cardíaca? Y si sí, ¿cómo haría el diagnóstico? Pues Doc, antes el diagnóstico de falla cardíaca se realizaba a través de los criterios de Framingham. Estos consisten en parámetros altamente sugestivos de la historia clínica del examen físico. Sin embargo, aunque estos tienen una muy buena sensibilidad, carecen de especificidad. Por esto actualmente las guías recomiendan seguir un algoritmo diagnóstico en donde cuando hay sospecha de falla, dada ya sea por síntomas como disnea de esfuerzo, factores de riesgo como obesidad, hipertensión o un electrocardiograma normal, deberíamos proceder a tomar un péptido natriurético. Y si este sale alterado, se toma el ecocardiograma para confirmar y clasificar la falla ya sea en aquella con fracción reducida, moderadamente reducida o preservada. Ok, ¿y qué tenemos de esos exámenes aquí en este paciente? Bueno, tenemos un NT-proBNP en 120, un ecocardiograma que muestra una FEBI del 52% sin trastornos de la contractilidad ni valvulopatías y ya, todo como normal, ¿cierto? Sí, exacto, eso no es falla. Mandémoslo al neumólogo otra vez. Pues todo se ve muy normal, pero ¿cree que con esto podemos descartar completamente la falla cardíaca? Doc, pues efectivamente la FEBI de este paciente está normal, pero hay que recordar que más del 50% de los pacientes con falla tienen una fracción de eyección preservada. Y no solo eso, sino que de estos pacientes el 20% también tiene péptidos natriuréticos normales. Entonces aquí realmente no podemos descartar que este paciente tenga falla cardíaca. Completamente de acuerdo. Si bien la definición universal de falla cardíaca indica que debemos tener signos y o síntomas sumado a una alteración estructural y evidencia de congestión que normalmente la determinamos con los péptidos natriuréticos, esto no aplica a todos los casos de FEBI preservada. ¿Se le ocurre entonces qué herramientas podríamos usar para confirmar o descartar el diagnóstico? Sí, Doc, hay unos puntajes diseñados precisamente para eso. Está el H2FPEF y el HFAPEF. Bueno, ¿y cuál utilizaría? Cualquiera, ¿no? Eso da como lo mismo. Bueno, lo importante a considerar es que el H2PEF, a diferencia del HFAPEF, fue un score creado y validado utilizando el gold estándar de referencia, uno que confirma la presencia de falla a través de medidas hemodinámicas invasivas durante el ejercicio. Eso, sumado a que en general es un score más práctico de usar, me hace preferirlo sobre el otro. Perfecto, entonces apliquémoslo a este paciente. ¿Tiene índice de masa corporal mayor a 30? Sí. ¿Está usando más de 2 antihipertensivos? Sí. ¿Tiene fibrilación auricular? No. ¿PSAP mayor a 35 milímetros de mercurio? Sí. ¿Edad? 52. ¿Y tiene E sobre E' mayor a 9? No. Listo, entonces nos da 4 puntos. Es decir, probabilidad intermedia, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Es decir, la evidencia sugiere que cuando la probabilidad del score es alta, se confirma el diagnóstico, ¿verdad? Y cuando es baja, se descarta. Pero, ¿qué hacemos si es intermedia? Ahí lo primero a hacer es mirar a más detalle el ecocardiograma. Casi siempre los clínicos solo nos fijamos en la FEBI, contractilidad y válvulas cuando hay mucha más información que nos puede ayudar y de hecho muchos de esos datos están en el otro score del HFAPEF que me mencionó. Ok, entonces veamos. A ver. Sí, este paciente efectivamente tiene un índice de volumen de aurícula izquierda de 35, un índice de volumen de ventrículo izquierdo de 153, tiene un grosor relativo de pared también de 0.48 y un grosor de ventrículo izquierdo de 14 milímetros. Exacto. Todo esto nos refleja los cambios de un corazón expuesto crónicamente a la hipertensión. Y usando los puntos de corte del HFAPEF, vemos que esos criterios suman 5 puntos. Es decir, muy seguramente estamos frente a un paciente con falla cardíaca con FEBI preservada. Ok, entonces, a ver si entendí. Primero comenzamos con el H2FPF. Si sale de baja probabilidad, descartamos la enfermedad, ¿verdad? Si sale alta, la confirmamos. Y si sale intermedia, miramos el ecocardiograma y aplicamos el HFAPEF, buscando argumentos para ver si el diagnóstico es más o menos probable, ¿cierto? Tal cual. Esto es de gran importancia que lo tengamos en cuenta, ya que lo ideal es realizar el diagnóstico como lo estamos haciendo en este momento, con el paciente estable, en el contexto ambulatorio y no en el hospital.
Actualmente la evidencia demuestra que esto es al revés, donde de los pacientes que se diagnostican con falla cardíaca aguda en el hospital, casi el 50% venían ya presentando síntomas, habían asistido a valoraciones por consulta externa en los 6 meses previos a la hospitalización. Perfecto, Doc. Entonces, ¿le parece si ya teniendo el diagnóstico ahora sí iniciamos terapia con betabloqueadores, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, ARNI y SGLT2? Eso, me avisa cuando tenga el próximo paciente. De una. Bueno, le ponemos entonces el manejo típico de FEBI reducida con betabloqueador, ARNI, inhibidor del SGLT2 y antagonista del receptor mineralocorticoide. No, Doc. Eso de los 4 fantásticos se aplica para falla cardíaca con FEBI reducida. Aquí en FEBI preservada las cosas son distintas y tenemos que individualizar la terapia. Exactamente. Analicemos entonces cada uno de estos medicamentos. Empecemos con la fácil. ¿ISGLT2, sí o no? Sí, estos medicamentos son los que definitivamente no pueden faltar a nuestros pacientes. De hecho, según la última actualización de la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología, estos son los únicos medicamentos con recomendación 1A para falla cardíaca con FEBI preservada. Efectivamente, esa recomendación se basa en los estudios del DELIVER y el Emperor Preserved, que ya fueron analizados en conjunto en un metaanálisis del Lancet del 2022. En este se demostró que los ISGLT2 reducen el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. Bueno, y ahora, ¿qué opina del ARNI? Bueno, para este tenemos 2 estudios, el Paragon y el Paraglide. El Paragon se realizó en pacientes con falla cardíaca estable y FEI superior al 45%, y en él se encontró un potencial beneficio en compuesto de hospitalizaciones por falla y muerte cardiovascular cuando se usa sacubitril/valsartán en 2 poblaciones, mujeres y pacientes con FEI entre 45 y 57%. Por el otro lado, el Paraglide se realizó en pacientes con FEI superior al 40% que habían tenido un deterioro clínico en el último mes. En este se demostró que comparado con los ARA2, el sacubitril/valsartán tiene una reducción mayor del 15% del NT-proBNP. También recientemente hubo un análisis compuesto de estos 2 estudios en el que se encontró una reducción total de los episodios de deterioro clínico y de muerte cardiovascular. Entonces yo creo que sí, podríamos considerar usar este medicamento. Muy bien, pero ojo, no quiere decir esto que a todos los pacientes con FEBI preservada les empecemos este medicamento. En ese mismo análisis se demostró que este beneficio que usted menciona pierde significancia estadística cuando la FEBI es superior al 60%. Entonces se puede considerar para pacientes con falla y FEBI preservada, pero solamente hasta el 60%. Bueno, y ahora, ¿le iniciaría antagonista de receptor mineralocorticoide? Bueno, profe, es un tema complejo. Lo que pasa es que primero se realizó un estudio llamado el TOPCAT y lo que se demostró en ese estudio fue que cuando se daba espironolactona a esos pacientes se lograba una menor tasa de hospitalizaciones. Ahora bien, luego se hizo un análisis por subgrupos y se descubrió a través de la medición de un metabolito llamado la canrenona que una gran parte de los participantes del estudio en Rusia y Georgia no tenían niveles detectables, lo cual sugiere un uso irregular de este medicamento. Este mismo análisis luego demostró que cuando se analizaba solo la cohorte de Norteamérica, que sí tenía evidencia de uso regular del medicamento, ahí sí se observaba una reducción no solo en hospitalizaciones, sino también en muerte cardiovascular. Exacto. Sin embargo, tenga en cuenta también que aquí, al igual que como lo mencionábamos con el ARNI, el beneficio se da especialmente cuando la FEBI es menor al 60%. Bueno, y terminemos con la obvia, betabloqueador, ¿sí o no? Obvio, profe, toda falla cardíaca tiene que manejarse con betabloqueador, ¿cierto? Exactamente. Bueno, si bien siempre se ha hablado del beneficio de este medicamento en falla cardíaca, la evidencia está realmente en los pacientes con FEBI reducida. De hecho, recientemente se publicó un metaanálisis en el JACC en donde evaluaban el beneficio aditivo de cada uno de estos medicamentos. Y añadir el betabloqueador a la combinación de los 3 medicamentos que ya hablamos realmente no demostró ningún beneficio adicional en desenlaces cardiovasculares. De hecho, hay pacientes quienes incluso se benefician de retirar este medicamento, tales como los pacientes con disfunción cronotrópica, que son dependientes de frecuencia, aquellos con disautonomía marcada, como por ejemplo los pacientes con amiloidosis cardíaca, y en general los pacientes con FEBI superior al 60%. Listo, entonces, en resumen podríamos decir que el ISGLT2 ayuda a todos los pacientes con falla cardíaca FEBI preservada sin importar la FEBI. ARNIs y antagonistas del receptor de mineralocorticoides también tienen beneficios, pero solamente para pacientes con FEBI hasta el 60%. Y en general los betabloqueadores hay que individualizar para cada paciente. Exactamente. Perfecto, Doc. Entonces, ¿le parece si lo voy mandando a este paciente ISGLT2 y los otros los vamos mandando después? Sí, me parece.
Bueno, entonces, ¿cómo iniciamos todos estos medicamentos? ¿Empezamos solo con el inhibidor del SGLT2 o de uno a los tres medicamentos? Bueno, profe, pues yo me inclinaría a iniciar los tres, y la razón es porque recientemente salió un metaanálisis del JACC en donde se demostró que había un efecto aditivo de usar los tres medicamentos en conjunto. De hecho, en ese análisis había una gráfica donde se observaba como el ISGLT2 por su cuenta sí disminuía el desenlace primario, pero el efecto era aún mayor cuando se combinaban los tres. Completamente de acuerdo. Empecémosle entonces los tres medicamentos. Recuerde que si bien los iniciamos a una dosis, la idea es llevar todos los medicamentos a una dosis objetivo, que son las dosis que se utilizaron en los estudios originales. Y esta titulación la tenemos que hacer lo más rápido posible, obviamente siempre estando atentos a los posibles eventos adversos. Por ejemplo, el ARNI, es decir, sacubitril valsartán, lo iniciamos a una dosis de 50 miligramos cada 12 horas, pero la idea es llevarlo a 200 miligramos cada 12 horas. Bueno, ¿y qué? ¿Ya lo mandamos hacia la casa o hay algo más que vamos a hacer con este paciente? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que en pacientes con falla cardíaca y fiebre preservada también se enfatiza muchísimo el manejo de las comorbilidades. Entonces, en este paciente, por ejemplo, lo que habría que hacer es, en primer lugar, optimizar la terapia antihipertensiva y, en segundo lugar, dar manejo para la obesidad. Para eso, obviamente, debemos enfatizar el buen estilo de vida con dieta y ejercicio. Sin embargo, también podríamos considerar el uso de terapia farmacológica. De hecho, hubo un estudio el año pasado que demostró cómo el uso de semaglutida en este grupo de pacientes, además de reducir el peso, genera una mejoría sintomática y en calidad de vida. Sí, exactamente. Bueno, hasta ahora todo muy bien, pero una pregunta. ¿Todo esto que hemos hablado también aplicaría si el paciente hubiera tenido una FEBI del 45%? Pues ese porcentaje en particular se clasificaría bajo lo que actualmente se considera una FEBI moderadamente reducida, que es un valor en un rango entre 41 y 49%. En esta categoría, según el mismo metaanálisis del JACC que hablamos hace unos minutos, también hay evidencia que la triple terapia tiene beneficio con ISGLT2, ARNI y antagonista receptor de mineralocorticoide. En cuanto a los betabloqueadores en este grupo, en general lo que nos hemos dado cuenta es que se benefician de la adición de este medicamento, ya que se ha demostrado una reducción en mortalidad cardiovascular. Sin embargo, se debe individualizar cada caso para definir quiénes de pronto no se benefician de este manejo, por ejemplo, los pacientes con disfunción cronotrópica. Ay, Doc, se me olvidó contarle que tenemos un estudiante rotando con nosotros. Es él, se llama Carlos. No, hermano, se acaba de perder toda la revisión que hicimos de falla cardíaca. Pero ¿sabe qué? No se preocupe. Hay una plataforma buenísima llamada Cardio on the Go, que es un ecosistema digital completamente gratuito en donde puede encontrar artículos, estudios clínicos, guías prácticas y los avances más recientes en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo falla cardíaca. Sí, de hecho, hace poco publicamos ahí un caso clínico de falla cardíaca descompensada, en donde revisamos y concretamos los puntos más importantes en el manejo de estos pacientes, así como lo hicimos en esta sesión. Para revisarlo solamente tienes que usar el link en la descripción y crear una cuenta en Cardio on the Go. ¿Y es gratis? Obvio.